El Ministerio Evangelístico Vida Nueva presenta al evangelista internacional, Dr. José Luciano Luna Díaz, ex sacerdote católico jesuita, con el tema Revelaciones. Que el Señor te bendiga. Entre tus manos tienes ahora el mensaje Revelaciones. Este mensaje tiene el propósito de compartir contigo, en el nombre del Señor Jesús, información muy importante acerca de la venida del Anticristo y del establecimiento del nuevo orden mundial, es decir, de su reinado en esta tierra. Este mensaje en modo alguno pretende ser una ofensa o un ataque a la fe y a nuestros amigos católicos. Sin embargo, consideramos que así como dice el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, debemos de conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. Así pues, en el espíritu de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, hablando la verdad en el amor, empezaremos a compartir contigo algunos datos que el doctor José Luciano Luna Díaz, su servidor, ha recopilado durante sus años de sacerdocio católico. Para empezar, tengo que compartir contigo que en octubre de 1996 yo fui rescatado por el Señor Jesús de las garras del catolicismo. Yo serví durante 18 años a la Compañía de Jesús, primero como seminarista, después como novicio y por último, en los últimos 3 años, como sacerdote. Fui ordenado sacerdote en la ciudad de Roma, Italia, el 10 de julio de 1993 por Juan Pablo II. También quiero decirte que un jesuita hoy sea cristiano es un motivo de gran alabanza para nuestro Señor, porque Él es poderoso y sigue haciendo grandes maravillas. Gloria sea su nombre. Porque en este primer momento quisiera compartir contigo por qué un jesuita es tan peligroso. Esta es una información que ordinariamente no se conoce mucho. Sin embargo, todo jesuita, antes de ser ordenado sacerdote, realiza una ceremonia de iniciación y un juramento jesuita. Esta ceremonia de iniciación se lleva a cabo, en el caso mío, en la Basílica de San Pedro, 40 metros debajo del altar mayor de la misma, en la cual se lleva a cabo una misa satánica, una misa negra. La misa negra es la misa al revés, esto es, hoy en día, a través de las ordenanzas del Concilio Vaticano II, la misa debe decirse en español. La misa al revés sería una misa dicha en latín, cuya víctima principal no es un poco de pan y un poco de vino, como en todas las celebraciones eucarísticas católicas, sino, en realidad, la verdadera víctima de las misas negras católicas es un bebé, el cual es sacrificado, mutilado en pequeños pedazos e ingerido por todos los ritas profesos y aspirantes que participan en dicha ceremonia. En esa ceremonia también se firma lo que es la iniciación y el juramento jesuita. El juramento, a grandes rasgos, podríamos dividirlo en algunas secciones. Primero, la que está dedicada a la disimulación. Un jesuita es un disimulador, esto es, que está del lado de la gente en apariencia, pero que en realidad solamente es fiel a Roma y a sus principios. Un jesuita tiene como orden primordial solamente obedecer. El obedecer implica no confiar en nadie más ni creer en nadie más que no sea tu superior. La palabra de Dios nos advierte claramente que es solo a Dios al que debemos obedecer, pues solo Él tiene palabras de vida eterna. Sin embargo, para nosotros las palabras de vida, las palabras de salvación provenían de Roma y de la Iglesia Católica. Estábamos invitados a ser protestantes con los protestantes, cristianos con los cristianos. Esto es, hacernos uno con el pueblo de Dios. Y esto es un peligro real que hoy, amado hermano y amigo, se cierne sobre todas las iglesias cristianas. El Vaticano está infiltrando hoy más que nunca gente con el propósito de destruir la Iglesia de Dios. El Vaticano hoy más que nunca está infiltrando gente a las congregaciones, probablemente, hermano pastor, que me escuchas, a tu congregación, con el propósito de destruirte, no porque seas grande o pequeño, porque tengas o no tengas la unción, porque Satanás quiere acabar con el mover tan grande que el Espíritu Santo está dando.
en estos últimos días para su iglesia. Otro principio de acción de la Compañía de Jesús contenido en su juramento es combatir las enseñanzas y denunciar los ataques que se hacen a la religión y al Papa. Yo quiero decirte, amado amigo y amado hermano en Cristo, que el propósito de nosotros, al menos del Ministerio Vida Nueva, no es nunca atacar ni una religión ni a una persona, simplemente es difundir la verdad. Hay gente que no soporta la verdad y que en ese transcurso se siente aludida. ¿Por qué? Porque la verdad es una luz tan poderosa, una luz tan grande, que hace que las tinieblas queden de manifiesto y hace que las obras que se cometen a las tinieblas queden total y absolutamente expuestas. Pero yo quiero decirte que la verdad no puede ser callada. El mismo Señor en su Evangelio dijo que nadie enciende una luz para meterla debajo de una olla. Y yo quiero decirte hoy, amigo, hermano, escucha la verdad. No creas, basta ya. Durante 2000 años el sistema católico nos ha dicho qué creer, pero hoy es el día en que el Espíritu Santo nos está abriendo los ojos y nos está diciendo que debemos creer en lo que podemos ver, en lo que podemos palpar. Y hay una serie de testigos y hay una serie de personas que están siendo levantadas con poder y autoridad para testificar lo que han visto y lo que han oído de parte del Señor. Yo quiero decirte, amado en Cristo, que yo he visto y he oído y he estado dentro del monstruo, de la ramera que es la Iglesia Católica. Y yo puedo decirte que hoy la Iglesia Católica más que nunca está dedicada a combatir al cristianismo. Esto más adelante lo veremos, pero ten en cuenta esto, Satanás no está jugando. Quizá mientras tú y yo como cristianos estamos hablando, estamos diciendo, estamos peleándonos por ver quién tiene la verdad en el Espíritu Santo, por tantas cosas que son realmente para nuestro Señor Jesucristo detalles insignificantes y que para nosotros son grandes muros que nos dividen. Satanás está logrando su propósito: destruir iglesias cristianas. Hoy más que nunca, en los últimos 10 años, de 1994 a la fecha, han sido asesinados cerca de 15,000 evangélicos en México. Hoy más que nunca, de 1994 a la fecha, 15,000 evangélicos tan solo en el estado de Chiapas han sido expulsados por serlo. Hoy más que nunca, muchos líderes cristianos, muchos líderes pastorales, muchos obreros, muchos evangelistas, muchos pastores están siendo sacrificados. Tan solo en el 2004, la estadística es que en México tienen que ser sacrificados 1,500 líderes cristianos. Y nosotros no estamos haciendo nada. Es momento de levantarnos como iglesia y decir: Señor, yo quiero ser una luz en la oscuridad. También, por otra parte, un jesuita tiene que ser un combatiente secreto y actuar en comunión con otros jesuitas. Yo quiero decirte que durante muchos años fuimos enviados tanto a la Sierra de Chihuahua como a la Sierra de Guerrero como a la Sierra de Chiapas con un único propósito. El propósito es poder adiestrar gente y sublevarla en lugares donde hay paz. Un jesuita tiene que sembrar la semilla del odio entre aquellos que tienen la paz. Y yo quiero decirte que la semilla del odio no puede ser de Dios. Por más que una iglesia desde su altar presuma que es la verdadera iglesia que Cristo fundó, si es una iglesia que promueve el odio, no puede ser una iglesia de Dios. Porque Jesús ante todo y sobre todo es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. Por lo tanto, la Iglesia Católica no es de extrañarnos y podemos entender que no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque no es amor. Un jesuita dentro del juramento tiene que buscar por sobre todo que la Iglesia Católica sea la principal beneficiaria. Otra palabra de revelación acerca del movimiento ecuménico que está patrocinando la Iglesia Católica Romana. Para mucha gente el movimiento ecuménico parece algo que no existe. Sin embargo, la palabra ecumenismo proviene del griego oikos, que significa unidad. La Iglesia Católica quiere que todos seamos uno para formar una gran religión mundial en la cual el Papa pueda ser el principal dirigente y la persona que se adore no sea la persona de Dios ni la persona de Jesús, sino la persona del anticristo. Ahora bien,
¿cómo podemos descubrir que el ecumenismo no es de Dios? Porque la Iglesia Católica quiere ser la que lidere todo este movimiento, uno. Número dos, porque la Iglesia Católica sería la principal beneficiada en todo eso, porque mucho del patrimonio de las iglesias cristianas y de otras confesiones no cristianas se vendría a anexar a la Iglesia Católica. Número tres, recibiría contribuciones tanto de cristianos como de no cristianos, aunadas a los de los católicos. Cuatro, tendría el control de las conciencias. Yo tengo algunas preguntas respecto al ecumenismo que quiero compartir contigo. Si una iglesia evangélica decidiera unirse a la Iglesia Católica y aceptar una unidad, ¿qué tendríamos que sacrificar? ¿La liturgia católica o la liturgia cristiana? Indudablemente la respuesta es que la liturgia cristiana. ¿A qué líderes se reconocerían dentro del movimiento ecuménico? ¿A los líderes evangélicos o a los líderes católicos? La respuesta es a los líderes católicos. Si firmáramos tratados confesionales, ¿qué base doctrinal, qué dogmas se respetarían? ¿Los contenidos en la palabra de Dios o los desarrollados por la tradición católica? Estas simples tres preguntas nos dan la prueba de que el ecumenismo es imposible. El Señor Jesús nos advierte diciendo en su Evangelio que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto es muy importante, amado hermano y amigo, que tú lo tengas en cuenta. Podemos vivir en un mundo contaminado por las abominaciones de la Iglesia Católica, pero en ningún modo debemos aspirar a ser del mundo. Hoy, por desgracia, muchas confesiones cristianas incluso aceptan el bautismo y el matrimonio católico como válidos. Y yo quiero decirte que el bautismo y el matrimonio católicos no tienen más que un trasfondo de paganismo, un trasfondo de satanismo. Dentro del mismo juramento jesuita que un servidor realizó, estaba el compromiso de fungir como espía, de ser todas las cosas para todos, es decir, de hacerme pasar por lo que hubiera necesidad con tal de beneficiar al Papa, al cual yo servía hasta la muerte. En otras palabras, me convertía en un líder del ejército de Loyola, es decir, de la Compañía de Jesús, al servicio del Papa, un instrumento de ejecutar a la orden de los superiores. Y esto es algo que yo quisiera compartir contigo. Hasta antes de mi conversión y desde el inicio de mi noviciado, es decir, durante 8 largos años, de 1988 en adelante, yo tuve que empezar a convertirme en un instrumento ejecutor de la Compañía de Jesús. ¿Esto qué significa para una vida común y corriente? Yo tengo que testificarte, hermano, que yo era uno de los asesinos del Vaticano. Y esto no lo digo con orgullo, lo digo porque no me avergüenzo del Evangelio, que ha tenido poder de Dios en mi vida para rescatarme de esa tiniebla. Pero yo quiero decirte que hasta el día de mi conversión yo había asesinado a más de 15 pastores, tanto en Guatemala como en El Salvador, como en Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Que la Iglesia Católica está matando las personas que se le oponen hoy en día. Y esto, en México, en el país donde hoy vivo, es una realidad, ya que en estados como Chiapas y Oaxaca y Guerrero, todos los días se ven asesinatos de cristianos y líderes por causa del Evangelio. Un jesuita tiene que ser diestro en el uso de armas. Por eso el juramento dice que debemos de estar dispuestos a usar el cuchillo, la cuerda, la espada, la bala, el veneno o la fuerza para servir al Papa. Yo quiero decirte que hasta el día de mi conversión yo manejaba al menos 25 tipos de diferentes armamentos. Pero hoy, alabado sea el Señor, no tengo necesidad de manejar armas, porque dice la palabra de mi Dios que no es con espada ni es con ejército, sino es con el Santo Espíritu. Dios no me cambió poniéndome una pistola en la cabeza, Dios no me cambió matándome, Dios me cambió con su amor infinito y demostrándome que Él tiene poder de dar la vida y de dar la muerte. Alabado sea su nombre. Otra revelación muy poderosa que yo quisiera compartir contigo hoy es las horribles maquinaciones que la Iglesia Católica viene gestando a partir del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es la última gran reforma que la Iglesia Católica ha hecho a sus doctrinas.
Una palabra podría caber aquí respecto a la infalibilidad de la que se llama Santa Madre Iglesia Católica. La Iglesia Católica pretende hacernos creer que ella es la poseedora de la verdad absoluta de parte de Dios y que su opinión es inmutable e invariable. Sin embargo, yo tengo que declararte, hermano, en esta hora, que no podemos creer en alguien que ha ido modificando su doctrina con el paso de los años. No podemos creer en alguien cuya doctrina ha sido mutada, ha sido transformada y ha sido adaptada a placer y conveniencia en el paso de 20 siglos. Yo quisiera compartir contigo algunos pequeños descubrimientos que he podido hacer a lo largo de mis estudios como sacerdote, pero también ahora como cristiano. Algunos descubrimientos que obviamente la Iglesia Católica no se atreve a decir. Sin embargo, yo puedo decirte que al menos 20 de las doctrinas del catolicismo no vienen dentro de la Biblia, y esas doctrinas se han ido implementando a lo largo de los años. Yo quisiera decirte que tengas mucho cuidado de confiar en una iglesia que con el paso de los años va cambiando, va adaptándose, porque la verdad es una. El evangelio que predicamos hoy para salvación es el mismo de hace 2000 años, porque dice la carta a los hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El papado no existe desde el apóstol Pedro. El papado fue inventado en el año 607 y fue invento de un hombre llamado Bonifacio III. Número 2, en el 709, oiga bien esto, en el año 709 se empieza a saludar al Papa de una manera muy especial, se le besa el pie. En el 786 la Iglesia Católica hace oficial la adoración a las imágenes y a las reliquias. En el 850 comienza a usarse el agua bendita como un medio o un vehículo de la gracia de Dios. En el 995 comenzó a llamarse santos a aquellos muertos que la Iglesia decía que habían vivido en amistad con Dios. En el 998 se inventa el ayuno de los viernes y durante la cuaresma. En el 1079, óigalo bien, en el 1079 se inventa el celibato sacerdotal. Pedro era casado, Santiago era casado, Pablo mismo, esto es un dato muy importante, Pablo mismo era viudo, sí, porque Pablo no pudo haber pertenecido al Sanedrín, haber recibido tanta confianza como él lo declara en Hechos de los Apóstoles, de los líderes religiosos de su época, si él no hubiera sido un varón casado. Esto es, los apóstoles eran casados y Dios quiere que sus siervos, y lo expresa en la carta a Tito, sean casados, porque dice en su palabra que el obispo, aquel que aspira a dirigir la iglesia, debe de ser marido de una sola mujer. En el año de 1090 se inventa el rosario, la oración con cuenta se le inventa Domingo de Guzmán. En el 1184 se inventa la Inquisición, el órgano represivo y asesino de la Iglesia Católica. En el 1215 se inventa el término transubstanciación, que significa conversión sustancial. Esta doctrina fue admitida por las iglesias griegas y romanas. Esto es el cambio de algo en algo esencialmente diferente. Este mismo principio, amado hermano y amigo, fue utilizado en otros tiempos por la brujería a través de la piedra filosofal. En el 1220 comienza la adoración a la hostia, esto es, adorar a un pedazo de pan o vino que se ha convencido a través de manipulación psicológica que es el Señor Jesucristo. En el 1229 se prohíbe leer la Biblia a los laicos. Oiga bien esto, 1229 años después de que Dios deja su palabra como un regalo precioso para los hombres, en ese momento la Iglesia Católica dice, no puedes leer tu palabra de Dios porque la palabra de Dios puede ser peligrosa para tu vida. En el 1414 se prohíbe tomar la comunión a los fieles, esto es participar en la cena del Señor. En el 1439 se decreta oficialmente la doctrina del purgatorio, esto es, el estadio intermedio donde están las almas de aquellos que aún habiendo muerto en amistad con el Señor, no están totalmente purificados. Yo te digo, la purificación
no es después de muerto. La purificación es en esta vida, porque dice el apóstol Pablo que hemos sido lavados y purificados por la sangre preciosa del Cordero. Alabado sea su santo nombre, gloria al Señor. Más adelante, con el pasar de los años, en 1439 también se afirmó la doctrina de la necesidad de los 7 sacramentos para la salvación. En el 1508 se aprobó el Ave María, esto es, una oración que es mitad texto bíblico y mitad mentira. El Ave María aparece la primera mitad en el Evangelio según San Lucas. El ángel saluda a María en ese Evangelio, que me lo permitiré citar en griego, diciendo: Haire María, que haritomene o Kyrios metasoeulogemene. Esto es: hola María, el Señor está contigo. Pero la otra parte del Ave María es invento de la Iglesia Católica y es un invento satánico, porque dice: Santa María, nadie puede ser llamado a sí mismo santo, solo Dios. Madre de Dios, Dios no tiene madre, porque Dios no es creado. Ruega por nosotros, dice la Biblia, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Yo quiero decirte que ahora y en la hora de nuestra muerte, el único que siempre va a rogar por nosotros y para nosotros se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y a Él debes pedirle que ruegue por ti en el momento de tu muerte. En 1534 se funda la orden jesuita. Esta orden vino a ser el ejército personal del Papa. Esa es la orden a la que yo pertenecí. En el 1545 se le concede igual autoridad a la tradición de la Iglesia como a la Biblia. Esto es una blasfemia, porque la tradición del hombre es imperfecta, porque dice la palabra que en cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gracia de Dios, y si estábamos destituidos de la gracia de Dios, todo aquello que hacemos o hiciéramos está destituido, es decir, carece de la gracia y de la unción de Dios. Por lo tanto, si en 1545 se dice que la tradición de la Iglesia viene de Dios, esto quiere decir que la tradición de la Iglesia no tiene mancha y no tiene pecado, cosa que es total y absolutamente falsa. En 1854 se decreta el dogma de la Inmaculada Concepción de María, otra gran herejía satánica. ¿Por qué? Porque la Inmaculada Concepción de María es una mentira. Nadie puede nacer sin pecado, y la Iglesia Católica afirma que María nació sin pecado. Yo quiero decirte que el único que nació sin pecado es el que vive y reina desde siempre, que en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese es Jesucristo, gloria a su nombre. Ese es el único, oiga bien esto, el único que nunca ha cometido pecado. Jesucristo el justo, dice el apóstol Pablo. María cometió pecado, aunque haya sido una persona muy buena, tenía el germen del pecado corriendo por sus venas, tenía el pecado de Adán y de Eva. María nació con pecado. Porque si no, por argumento filosófico de causa-efecto, tendríamos que remontarnos a alguien en la genealogía de María que haya sido Dios. Y yo quiero decirte que Dios solo hay uno, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Aleluya. En 1864, oiga bien esto, se proclama y se promulga solemnemente el silabario de los errores. El silabario de los errores no es otra cosa más que la aprobación de la Iglesia Católica a determinados libros y a otros no. En 1870 se declara la infalibilidad papal, asunto que es lo que nos está apartando ahora un poquito de nuestro tema de revelaciones, pero creo que esto es importante, entiéndalo usted. Debemos de ver que el Papa no puede ser infalible, porque el único que jamás se equivoca es Dios, porque es el único que tiene todo el poder, toda la sabiduría y toda la ciencia. Que su nombre sea la gloria. En 1950 se declara que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo, es decir, que María no murió, solamente durmió. Esto es una gran mentira. María sí murió y hoy sus huesitos están en Éfeso. 1963 empieza el Concilio Vaticano II. 1965 se proclama oficialmente a María como Madre de la Iglesia. Y quiero decirle que la palabra de Dios, la Biblia, no cambia, porque Jesús, dice Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Volviendo a nuestro tema central, el tema de las revelaciones. El Concilio Vaticano II, como ya hemos podido ver, ha sido la última gran reforma que la Iglesia Católica ha hecho a sus doctrinas.
Fue iniciado en 1962, en octubre del 62, por el Papa Juan XXIII y finalizado en 1965 por Pablo VI. La Iglesia Católica Romana llamó a este concilio el tiempo de la reconciliación, y es que a través de este concilio pretendía volver a reunirse con aquellos que habían salido de ella, avivados por el Espíritu Santo. En el Concilio Vaticano II, pues, se reconoció a las iglesias protestantes como tales, como iglesias, y se aceptó que a través de ellas la gracia de Dios también fluía. Los jesuitas, por su parte, secretamente, durante ese concilio pactaron lo siguiente. En aquel entonces, el general jesuita Pedro Arrupe y todos los jesuitas iniciados juraron hacer una guerra más fuerte contra los protestantes, esto es, contra los cristianos. Pedro Arrupe, el jesuita general de aquel entonces, declaró que era hora de la nueva y final purificación de la Iglesia, preparándola para el reino de la nueva era. Para la Iglesia Católica Romana, la palabra purificación es sinónimo de destrucción y exterminio. El sistema de la Iglesia Católica quiere ser el ejecutor de un mandato divino. Esto lo podemos ver en el Apocalipsis 6, viendo cómo los 4 jinetes que presenta el Apocalipsis son una clara figura de lo que la Iglesia Católica está haciendo hoy. Una iglesia mundial, un gobierno mundial y un líder religioso, el Papa. El Concilio Vaticano II fue un gran engaño mundial. Es decir, fue una gran mascarada en la cual participaron muchos, incluso hasta cristianos, engañados con tal de poder recuperar la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero yo quiero decirte que la unidad en el cuerpo de Cristo no se va a lograr hasta que cada uno de nosotros comience a doblar rodillas y clamarle al Espíritu Santo porque sople en nuestras vidas personales. Alabado sea Dios. El Concilio Vaticano II, pues, fue la máscara que disimuló los verdaderos planes de la Iglesia Católica para dominar el mundo. El Vaticano es un centro nervioso y en él se maneja la información de todo el mundo. En el Vaticano, aunque usted no lo crea, por debajo de él existen túneles repletos y cantidades de archivos, papeles y documentos, los cuales provienen tanto de los confesionarios de todo el mundo como de las principales agencias de investigación como son el FBI, la CIA, la PGR en México, la KGB de Rusia, Scotland Yard en Inglaterra y otras más. En el Vaticano existe el Agency Intelligence Vaticani, que significa Agencia de Inteligencia Vaticana. Esta Agencia de Inteligencia Vaticana es la encargada de reunir todos los viernes la información global que el Vaticano necesita para controlar el mundo durante la semana. El católico, pues, es un soldado que sin saberlo tiene una doble ciudadanía. Roma, y se sientan culpables y sean manipulados psicológicamente. Por eso dice Apocalipsis 17:2 que está vertiendo el vino del furor. Aleluya. El Papa es llamado hoy mensajero de la paz y el único mensajero de la paz se llama Jesucristo. Sus ejércitos conquistan el mundo. Hay guerrillas comunistas, socialistas, ateos, falsas religiones, falsas doctrinas que están ganando el mundo para el Vaticano. Un texto muy importante, Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, dice que se ve un caballo negro cuyo jinete porta una balanza. ¿Qué significa esta balanza? Esta balanza significa la influencia de Roma y del Vaticano sobre el mundo económico mundial. Hoy la Iglesia Católica administra una gran cantidad de firmas nacionales e internacionales y tratan de alcanzar la industria alimenticia, la de producción, la economía mundial, la energía y la banca para poder dominar hacia el mundo. A continuación quiero compartir contigo otra gran revelación de cómo el Vaticano hoy está gobernando al mundo. La cabeza es Roma, eso debes de tenerlo en cuenta. Roma no como ciudad, sino como una entidad político, religioso, militar, que es profetizada en el libro del Apocalipsis, capítulos 17 y 18. Después de Roma siguen los jesuitas, la compañía de Jesús a la cual un servidor perteneció. Los jesuitas tienen 8 grandes ramas a través de los cuales controlan el mundo. La primera es la rama de los Illuminati. Esta secta es la encargada hoy en día de controlar los medios de comunicación.
BBC. Aunque tú no lo creas, las grandes firmas transnacionales de comunicación, como son Televisa, TV Azteca, NBC, BBC en Londres, ABC en Estados Unidos, son controladas por gente de Roma, por gente del Vaticano. En todos los programas hay contenidos vaticanos, hay contenidos que nos hablan del plan de Satanás para el mundo: violencia, pornografía, prostitución, promiscuidad, adulterios, todo lo que Satanás quiere sembrar en las mentes. No conforme con eso, a través de caricaturas como Walt Disney, como Pokémon, como Yu-Gi-Oh!, Power Rangers, Tortugas Ninjas y otras muchas caricaturas, el Vaticano está sembrando en la mente de nuestros hijos las semillas del odio, de la violencia, del poco amor por sí mismos, de la baja autoestima. Todo esto es un plan para crear la generación de la desesperanza. Otro gran ramo de la Compañía de Jesús para dominar el mundo es la Central Federation Republican Political. Esto significa la Federación Central Republicana y Política, que maneja la política y la economía. Esta rama de los jesuitas tiene dos grandes ramas: los caballeros de Colón y los caballeros de Malta. Estas dos ramas son órdenes secretas masónicas a través de las cuales se prepara gente para ocupar cargos en la economía y la política. Nuestro presidente y muchos de su gabinete están perteneciendo hoy a la Compañía de Jesús a través de los caballeros de Colón. Más adelante, los jesuitas también controlan el Banco Internacional, esto es, las deudas externas de todos los países de América Latina y del tercer mundo no son a Estados Unidos, no son a Europa, en realidad son a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica quiere tener endeudados a todos los países, quiere tener pisoteados a todos los países. Si hay miseria en un país, no es fruto de una crisis económica, es fruto de las maquinaciones que la Iglesia Católica está lanzando. Los jesuitas también controlan la mafia, esto es, los grandes cárteles del narco, de la droga, de la delincuencia, del secuestro, de la criminalidad en todo el mundo. Al menos en México, cárteles como el de Sinaloa, el del Golfo, los Arellano Félix y muchas otras organizaciones criminales están comandadas por jesuitas. Los Arellano Félix vierten grandes cantidades de dinero que es lavado a través de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Guadalajara. Y yo quiero decirte que durante muchos años fui asesor financiero del cardenal de esa diócesis, don Juan Sandoval Íñiguez, y puedo decirte que son miles de millones de dólares que mensualmente el narcotráfico da a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica puede proteger y apadrinar a la mafia. Otra gran rama de la Compañía de Jesús es el Club de Roma, que está formado por todos los cardenales del mundo. Otra rama de la Compañía de Jesús es el Opus Dei. El Opus Dei es el encargado de la educación a nivel mundial. Todos los contenidos que hoy hay en los libros de texto mexicanos son obra del Opus Dei. La masonería, que es la rama de la Iglesia Católica que se encarga de perpetuar el culto a Satanás, y la New Age y las nuevas religiones, que son los movimientos que la Iglesia Católica está sembrando con el propósito de poder desviar la atención de la verdad. Apocalipsis 13, 16, 17 nos da otra revelación impresionante que habla acerca de la marca de la bestia. Y dice que todos, tanto chicos como grandes, serán obligados a traer una marca, la marca de la bestia, y que nadie podía comprar o vender si no tenía puesto el sello, el nombre o el número de la bestia. Esto nos da tres elementos. Uno, la marca mundial, todos la tendrán. Dos, debe de ser implantada dentro del cuerpo humano, mano derecha o frente. Tres, es necesaria para la vida moderna. La Iglesia Católica hoy en día se vale de la tecnología para hacer hoy una realidad esta marca de la bestia. En México esto se introdució de la siguiente manera. El 23 de septiembre del año 2000, con motivo de la erupción del Popocatépetl y durante el noticiero Hechos con Ana María Lomelí, llegó un representante de la empresa Purine Internacional, una empresa que es propiedad del Vaticano, que ofreció lo siguiente: marcar a todos los animales domésticos y aves de corral de la zona evacuada, llevarlos a un gran corral seguro, vacunarlos y alimentarlos, devolver a sus dueños una vez terminada la emergencia todos sus animales sin costo alguno,
e invitar a los lugareños de los alrededores del Popocatépetl a recibir un biochip que iba a reemplazar la CURP y que contenía 18 dígitos en código de barras. La nanotecnología hoy ha hecho la posibilidad que pueda existir el biochip. ¿Qué es la nanotecnología? Es la rama de la ciencia aplicada a la técnica que trata de simplificar los procesos bioeléctricos y mecánicos, haciendo máquinas cada vez más pequeñas que puedan ser parte de los cuerpos humanos. Hoy la nanotecnología hace posible que muchos astronautas lleven grandes cargas al espacio con el mínimo de esfuerzo. Hoy la nanotecnología ha hecho posible los teléfonos celulares, los microcomunicadores, los microprocesadores y las computadoras. Hoy el Vaticano, a través de la Comisión para la Investigación Vaticana, es decir, Central Research Vatican Institute, la Central Vaticana de Investigaciones, ha hecho posible que exista el biochip y en diversas partes del mundo lo está implantando y lo está promoviendo a través de documentos que contengan códigos de barras de 18 dígitos. Yo le invito en esta hora que si usted no cree esta información, vaya, tome su CURP si lo tiene y cuente los dígitos que hay debajo del código de barras. Usted quedará sorprendido al ver que son 18. La nanotecnología hoy ha creado algo que se llama nanocopters. Los nanocopters son pequeñas entidades que están provocando mucho de los oleajes, mucho de toda la promiscuidad y de toda la decadencia que se ve en nuestra zona. Los nanocopters son invisibles. Pueden entrar al cuerpo incorporados en vacunas, cirugías, medicamentos y trasplantes. Los nanocopters alteran por radiación vía satélite los centros vitales de cada entidad, esto es, la sexualidad, las emociones, la violencia, el temor, el intelecto y la espiritualidad. ¿No es extraño que últimamente nuestros hijos sean más enfermizos si reciben un mayor número de vacunas? ¿No es de extrañarnos hoy en día que toda esta generación de niños es más violenta, más precoz en cuanto a la sexualidad, carente de intelecto y muy dada a la violencia? No es de extrañarse ni en una casualidad. Es fruto de los programas de vacunación, de los programas de cirugía. Si se da cuenta hoy, el número de divorcios es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, a través de la Comisión Vaticana de Investigación, está haciendo todo lo posible porque todos tengamos algo de nanocopters. Platicando con unos católicos, alguien me decía: pastor, nosotros somos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y yo les lanzaba una pregunta que hasta hoy nadie me ha contestado. Si la Iglesia cristiana se fundó en Jerusalén, ¿por qué ustedes, si son cristianos, se dicen romanos? Esta es una muy buena pregunta, porque si hubiera de tener un nombre nacional sería Iglesia Católica Apostólica Judía, porque fue fundada en Jerusalén en el año 33 a través del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Sin embargo, la iglesia no se llama judía, la Iglesia Católica es apostólica y romana. Esta es una muy buena pregunta y yo quisiera dejar en el aire, amigo católico, para que reflexionaras. Jesús nunca fundó una iglesia en Roma. Jesús fundó una pequeña comunidad que retaba a la religiosidad popular de su época, porque no sabía de mandatos, no sabía de tradiciones, lo único que sabía era de verdad y vida, del amor de su Padre Dios. Sigamos adelante, comentando los planes que el Vaticano II ha traído para acabar con la Iglesia cristiana y para dominar el mundo. El Vaticano, por lo tanto, es un gran gobierno con una moneda propia, con un secretario de Estado y con reconocimiento internacional. La Iglesia Católica Romana se fundamenta sobre dos pilares: la autoridad religiosa, que dice tener a través de la sucesión apostólica, y como hemos visto minutos antes, es totalmente falsa porque en el siglo VII fue que se inició el papado, y por otro lado, el poder temporal, esto es, todo lo que concierne a los gobiernos de la tierra. Pablo III instituyó a Ignacio de Loyola como un intocable y le dio libertad para que a partir de 1534 la Compañía de Jesús se transformara en la milicia del Papa, con tal de poder defender la autoridad religiosa y el poder temporal que la reforma de Martín Lutero le había quitado. El símbolo de la victoria y la paz global a partir de 1534 se extendió
tanto en el papado como en la iconografía. Si tú eres un poco observador, habrás visto en la mayoría de imágenes católicas que representan a Jesús que el hombre que aparece en esa imagen tiene la mano derecha con el dedo meñique y el dedo anular, es decir, el dedo del anillo hacia abajo, el dedo pulgar unido con estos dos dedos que hemos mencionado, y el dedo medio y el dedo índice formando una pequeña B, o juntos en señal de bendición. El Papa igual bendice, el Papa también bendice de esta manera junto con los sacerdotes. Yo quiero darte una revelación muy grande. En la realidad, esto no significa ni siquiera una bendición, tiene un doble simbolismo. El simbolismo vaticano, que significa victoria y paz en el nuevo orden mundial, esto es, una invocación al gobierno del anticristo, y por otro, invocar las fuerzas del norte, del sur, del oriente y del poniente, y a su principal comandante, que es Satanás, para que nos auxilien en esa lucha, en ese camino. Esto es, que cuando tú tienes una imagen que está haciendo con la mano derecha el símbolo de la bendición, ya sea de Cristo o del Papa, o cuando tú eres bendecido por un obispo o por un sacerdote, tú más que bendecido estás siendo consagrado, propiedad y cosa de Satanás. Pero yo quiero decirte que no importa quién tú estés consagrado en esta hora, en el nombre de Jesús estamos declarando libertad para ti, porque Él dice la palabra que vino a libertar a los cautivos, y este es tu día. Te está haciendo libre de toda maldición, libre de toda enfermedad, libre de toda falsa bendición, y estás recibiendo la verdadera bendición de Jesucristo. Que a su nombre sea la gloria. Aleluya. Cuando el Papa visita un país, esta es otra revelación grandísima, amado amigo y hermano. Cuando el Papa visita un país y besa la tierra, muchos creen que lo besa en símbolo de humildad. Sin embargo, el Papa está reclamando y declarando la tierra como suya. El Papa besa la tierra para asirse de sus poderes temporales. Yo quiero decirte que la Iglesia Católica, desde la época de Agustín de Hipona, estamos hablando del año 400, dice que el mundo es de ella. Pero yo quiero decirte que la Iglesia Católica puede quedarse con este mundo, porque dice la Biblia que el mundo, el cielo y la tierra, oiga bien esto, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de nuestro Dios jamás va a pasar. Y la palabra de Dios dice que muy pronto nosotros, los que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, le veremos y seremos llamados e iremos a Él y reinaremos junto con Él. Amado amigo y hermano, haz todo lo posible porque el cielo sea tu verdadera patria, no este lugar, no tu casa, no tu país, no tu nación, no tu continente, porque allá en el cielo, dice el Señor, está esperando una morada grande. Si en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y una de esas moradas tiene tu nombre, Jesús quiere que tú vengas hoy a tomar una de esas moradas. Yo quiero compartir contigo 10 escrituras del libro del Apocalipsis que hablan acerca del Papa y cómo es el Papa una figura del anticristo. Usaremos para ello 2 capítulos de la Biblia, Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19. Apocalipsis 6:1 dice que el Papa es uno de los 2 sellos de juicio que solo el Señor Jesús puede abrir. Oh sí. ¿Qué significa esto? Uno de los 2 juicios que solo Jesucristo podrá abrir es el juicio contra la Iglesia Católica. Apocalipsis 6:2 no tiene título propio. Apocalipsis 6:2 también dice que el personaje al que se refiere el texto tiene una corona que le ha sido dada. Apocalipsis 6, versículo 4 al 8 dice que la destrucción, el hambre, la muerte, el infierno siguen a este hombre. Apocalipsis 6:2 dice que tiene en su mano un arco sin flechas, no tiene armas y que sus seguidores luchan por él. Veamos los textos de Apocalipsis 19. Apocalipsis 19:11 dice que se vio un caballero que venía del cielo. La Iglesia Católica presume que el papado viene del cielo. Apocalipsis 19:16. El Papa hoy trata de utilizar el título de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, que solo pertenece a Jesús, y a su nombre sea la gloria. Apocalipsis 19:12. Imita a Jesús al tener varias coronas. Apocalipsis 19:14. Tiene un séquito de falsos santos. Los santos verdaderos seguimos a Jesús. Apocalipsis 19:15. Tiene una espada y un ejército propios.
¿Cómo podemos entender estos textos? Una serie de revelaciones. Cuando un hombre llega al papado, renuncia a su nombre propio y se le da el título papal, que la Iglesia Católica le otorga como un nuevo nombre. Ejemplo de esto, Karol Wojtyła se llamaba el cardenal que entró. El que es el Papa hoy se llama Juan Pablo II. ¿Entiende lo que dice la palabra de Dios? Apocalipsis 6:2. Ya no tiene más nombre propio, ya no es más Karol Wojtyła, hoy es Juan Pablo II. Más adelante podemos ver que al Papa también les dada una triple corona, y que esa corona significa que se les declara como principal de los reyes, los príncipes y los poderosos y gobernantes del mundo. Esa corona, amado mío, se llama tiara y todavía la usa el Papa en el simbolismo de la mitra que él tiene. Tiene un arco sin flechas, es decir, el Papa nunca va a llevar armas, sin embargo, sus seguidores luchan por él. Para eso tiene a la Guardia Suiza y a los jesuitas. El Vaticano tiene su ejército propio. El ejército propio del Vaticano se llama Guardia Suiza y está implementado y equipado con la mejor tecnología del mundo, y también la Compañía de Jesús. El báculo, que es el bastón que usa el Papa, no es otra cosa más que un arco sin flechas. Si usted se da cuenta, el Cristo que lleva el Papa en el báculo, en su bastón, está curveado a propósito. El travesaño de la cruz está curveado, semejando un arco, pero sin flechas. El Papa, pues, hoy en día tiene ejércitos jesuitas luchando por todo el mundo. La muerte, el hambre, la enfermedad, la peste vienen siguiendo al Papa, porque yo quiero decirte una gran revelación tremenda. Muchas de las cosas, de las enfermedades que hoy se ven, de las grandes epidemias mundiales como el SIDA, como el ébola y como otras tantas enfermedades más, como el virus K324, como la famosa llamada virus ruso 666 y muchas otras enfermedades mortales, vienen como investigaciones del Vaticano. El Vaticano hoy tiene la vacuna para el SIDA, pero si no deja que esa vacuna se difunda es porque quiere esperar al momento que el hombre de iniquidad se manifieste, que el anticristo surja para poder dárselo a él y que él sea y se haga pasar como un gran benefactor de la humanidad. El papado durante la Reforma era llamado dinastía del anticristo que gobierna en una realidad, y yo le invito a que solamente observe los hechos y vea que la palabra de Dios es maravillosa y se ha adelantado de una manera profética y poderosa a todo esto a través de la revelación que fue dada al apóstol Juan. Hablemos un poco más acerca de la CURP. La CURP contiene 18 dígitos. La marca de la bestia, que es 666, no es otra cosa más que 3 grupos de 6 dígitos cada uno. Es mencionada ahora la CURP como la clave de la vida. Hoy en día en México, en este país, se pueden encontrar cosas muy interesantes como el dinero electrónico, que está siendo promovido a través de programas como Boletazo y de la gran facilidad que hoy se tiene para obtener tarjetas de crédito y de débito. Empresas como Cybercash, DigiCash y Mondex están tratando de hacer hoy una realidad que todo mundo deje de usar dinero de papel y comience a usar dinero electrónico. Otro gran modo y otro gran agente del nuevo orden mundial es la Organización Mundial de Comercio, ya que la Organización Mundial de Comercio está tratando de unir al planeta a través del comercio y poder entregar un solo bloque económico para que cuando venga el anticristo sea muy fácil comercializar y obligar a todos a que utilicen el dinero económico. Esto entró en México a partir de la época del expresidente Salinas. Usted probablemente no se ha dado cuenta, pero durante los últimos 18 años, no es una casualidad, acuérdese lo que dijimos del 18, 3 por 6, 3 veces 6, 18, ¿lo recuerda? Gloria al Señor. ¿Recuerda esto? Pues fíjese muy bien. En los últimos 18 años, en México se han firmado más tratados de libre comercio que en ningún otro lado. Esto quiere decir que México está ocupando un lugar muy relevante dentro de la profecía bíblica y, más interesante todavía aún, dentro de los planes del anticristo. México, a través de Salinas, Cedillo y el presidente Vicente Fox, están logrando globalizar su economía, es decir, tener una unidad con muchos países y poder formar un solo bloque comercial y económico. Esto
a su vez ha provocado que la Iglesia Católica mate a todos aquellos que se oponen a la globalización. Yo quisiera mencionar dos grandes ejemplos. Luis Donaldo Colosio, candidato que en 1994 se opuso al plan globalizador que conlleva miseria y hambre, fue asesinado por orden de la Iglesia Católica. Y esto es una gran revelación, quizá para usted, pero yo quiero decirle que no se espante, porque no debemos de temer a los que pueden matar el cuerpo, sino debemos de temer a los que matan el espíritu. Los tratados de libre comercio no son otra cosa más que una manipulación diabólica para poder unificar la economía y entregársela a Satanás. Hoy en día, cada viernes, Roma recibe por parte de la CIA un informe mundial sobre aquello que debe de saber para manejar bien al mundo. Otra gran revelación, yo quisiera compartir contigo una lista de empresas que a nivel mundial y nacional son propiedad de la Iglesia Católica Romana. Oiga bien esto, debemos de orar para que Dios nos dé fuerza para resistir toda esta ola de tentación. Una ola que está siendo incluso sometida, incluso pasada a través de nuestros cuerpos, violando nuestra intimidad, violando nuestros derechos humanos, pero que sin embargo, si es poderoso es el que está en el mundo, sabemos que Jesucristo que está con nosotros es más poderoso y que Él como su pueblo nos dará la victoria. Empecemos con las empresas internacionales. La número 1, el Banco Ambrosiano. La número 2, Nestlé, Nokia, Motorola, Banco BBV, Banco HSBC, Petrolera Exxon, Petrolera Elf, Domino's Pizza, Burger King, Taco Bell, Walt Disney, Sony, Itochu. Pues si usted no sabe qué es Itochu, Itochu es la encargada de comercializar el Nintendo, Warner Bros, Universal Pictures. Ahora yo quisiera decirte algunas empresas que son propiedad de la Iglesia Católica: Walmart, Telmex, Telcel, Movistar, Cemex, Bebidas FEMSA. ¿Esto qué significa? Coca-Cola, derivados como la Fanta, la Fresca, Cerveza Cuauhtémoc y Peñafiel, Grupo Carso, Bimbo, Grupo Industrial, Grupo Modelo, la cerveza, Comercial Mexicana, Grupos Gigantes, Sintra de México, todo el acero que se produce en México, Vitro, Liverpool, Televisa, Grama, Sanborns, Kimberly-Clark, Copel Canadá, Bachoco, Apasco, entre otras. No es de extrañarse que hoy el Vaticano quiera destruirnos como seres humanos, para que cuando nuestra vida esté totalmente debilitada, para que cuando ya no tengamos solución, podamos voltearnos a la bestia, podamos voltearnos al anticristo y decirle: por favor, ayúdanos. Pero en este día, Cristo quiere darte también una oportunidad. Otros medios que el Vaticano hoy está usando para introducir su gobierno, para introducir el gobierno de Satanás al mundo, son el libro Cruzando el Umbral de la Esperanza, que es un bestseller mundial, cuya autoría se dice que es del Papa Juan Pablo II, realmente fue escrito por un jesuita. George Bush es un títere de la Compañía de Jesús. La guerra contra Irak es una obra de la Compañía de Jesús para despojar a Irak de todo su poder, sacarlo de Israel y poder ahí comenzar a restablecer el reino de los judíos. En nuestro país, nuestro presidente, su esposa, que es la verdadera autor intelectual de todos los planes macabros que en el gobierno foxista se están llevando a cabo, son jesuitas. Marta Sagún de Fox fue sacada de un convento en Roma, cerca de la iglesia de Jesús, de las hermanas Javerianas, que son la rama femenina de la Compañía de Jesús. Fox fue educado en la Universidad Iberoamericana y trabajó durante muchos años como gerente de Coca-Cola. Otros miembros del gabinete de Vicente Fox jesuita son Eduardo Sojo, Pedro Cereciri Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, Reyes Tamés, secretario de Educación, Julio Fren, secretario de Salud, y Carlos Abascal, secretario del Trabajo. Si tú te has dado cuenta, amado hermano y amigo, hoy en México cada día es más difícil conseguir trabajo. Hoy en México cada día la vida es más cara por a precios elevadísimos. Hoy
Las enfermedades incurables hacen su agosto en muchos de los organismos de los mexicanos. Y la realidad no es que estemos siendo víctimas de una crisis o de un mal manejo gubernamental. La realidad es que estamos siendo víctimas del complot de Satanás para gobernar la tierra. Del último gran engaño de Satanás, porque lo que Satanás olvida es que sus días ya están contados. Probablemente tú te sientas cansado de toda esta situación. Probablemente tú hayas vivido durante años en una religión que no ha dado respuesta a tus más íntimos anhelos y tus más profundas necesidades. Pero en esta hora yo quiero decirte que hay alguien que en el Evangelio de según San Mateo dice: ven a mí si tú estás cansado y fatigado, que yo te haré descansar. Si tú estás cansado de todo esto que se está viviendo en el mundo, si estás deprimido, si te sientes solo, si te sientes enfermo, si te sientes triste, yo te invito a que en esta hora solamente cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo, que va a cambiar tu vida. Padre, te doy gracias porque hoy tu palabra me ha abierto la verdad. Hoy quiero elevar mis labios y mi voz a ti y pedirte que me aceptes como hijo. Te pido perdón de todos los pecados que he cometido en el nombre de Jesús. Y te pido que en el mismo nombre de Jesús me sanes de todas mis enfermedades, tanto físicas como espirituales. En esta hora, Señor, yo te entrego a ti mi corazón y te pido, Jesús, que vengas a vivir en él y que reines desde él, que sanes mi enfermedad, que cures mi cuerpo y mi espíritu, y me recibas como el más pequeño de tus hijos. Gracias, Señor. Alabado seas. Si tú estás enfermo en esta hora, te invito a que con toda tu fe pongas la mano derecha en aquel lugar donde tienes enfermo y declares lo siguiente: Señor Jesús, dice tu palabra que por tus llagas sano soy. Y en esta hora, con toda mi fe, pongo mi mano sobre este lugar donde tengo enfermedad y declaro que el poder de tu Espíritu Santo me está sanando. Si tú tienes problemas familiares, económicos, te invito a que traigas ese problema a tu mente, haces tu mano derecha y declares conmigo: Jesús, tú llevaste todos mis problemas a la cruz y en esta hora declaro, por el poder de tu santa palabra, por la fe en Jesús, que este problema, que esta deuda, que esta prueba que estoy pasando está más que superada, porque tú me has dado la victoria. Gracias. En el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, esperamos tus comentarios a Ministerio Vida Nueva, Excatólicos para Cristo. Teléfono 01-963 100-4942 y 01-961-65-662-61. Asimismo, si deseas conseguir nuestro material o invitarnos a tu congregación, para nosotros será una bendición saber de ti. Que Jehová te dé su paz.